¿Alguna vez te has preguntado la razón de tanto sufrimiento, incluso cuando pareces llevar una vida recta, llena de fe y buenas intenciones? ¿Has sentido la angustia de estar en medio de una lucha sin respuestas, rodeado por el silencio de Dios? El libro de Job no es solo una historia antigua, es un reflejo del sufrimiento humano, un camino que todos recorremos en algún momento de la vida. Job, un hombre íntegro y justo, soportó un dolor inimaginable, pero no se dejó vencer por la desesperación, al contrario. Su camino de fe y lamento nos ofrece poderosas lecciones. En este texto, exploraremos cómo el sufrimiento puede desafiar nuestra fe, pero también cómo puede convertirse en el catalizador de una profunda transformación. El viaje de Job a través de las sombras del dolor y el silencio divino no solo puso a prueba su fe, sino que también reveló algo más profundo: la verdadera naturaleza de su relación con Dios. El viaje de Job nos invita a reflexionar sobre la justicia divina, la pérdida, la fe inquebrantable y el proceso de restauración. ¿Estás listo para descubrir cómo el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser la clave para una fe más fuerte y una vida transformada? No pierdas la oportunidad de profundizar en esta profunda reflexión. Sigue leyendo e inspírate para transformar tus desafíos en momentos de crecimiento espiritual. Job se presenta en la Biblia como un hombre de gran integridad, un modelo de rectitud y fe. Poseía todo lo que muchos deseaban: una familia amorosa, riquezas incontables y respeto en su comunidad. Sin embargo, más que sus posesiones o su posición, lo que define a Job es su dedicación a Dios. Se esmera en ofrecer holocaustos por sus hijos, pidiendo perdón si alguno ha pecado, lo que refleja una genuina preocupación por el bienestar espiritual de su familia. Job busca a Dios no por conveniencia, sino por una fe genuina en su bondad y justicia divina. Esta integridad es, de hecho, reflejo de una vida vivida en el silencio de Dios, donde la confianza no depende de las circunstancias favorables. En medio de tal bienestar, Job permanece inmune al orgullo. Sabe que sus bendiciones son dones de Dios, y la riqueza, lejos de convertirse en un ídolo, es para él algo que debe administrarse con responsabilidad. Su vida se caracteriza por un sano equilibrio entre la fe y el reconocimiento de que todo le puede ser arrebatado en cualquier momento. Pero a pesar de esto, Job vive sin miedo, pues su confianza reside en algo más allá de su propia vida material. Sin embargo, como todos sabemos, la integridad de Job se pone a prueba de maneras que jamás hubiera imaginado. El hombre que hasta entonces parecía invencible, en armonía con Dios y el mundo, pronto se enfrentará a las pruebas más duras. Su fe y moralidad, que parecían inquebrantables, serán puestas a prueba a un nivel profundo, desafiando no solo su cosmovisión, sino también sus creencias más íntimas sobre el sufrimiento y la justicia divina. Aquí, la lucha espiritual de Job comienza a tomar forma. En el cielo, se produce una sorprendente conversación entre Dios y Satanás. Satanás, el acusador, cuestiona la verdadera fidelidad de Job, insinuando que solo adora a Dios porque tiene una vida fácil y llena de bendiciones. Insinúa que si Dios le quita todo a Job, éste perderá su fe. Dios entonces permite que Satanás lo pruebe, pero con una condición importante: no puede tocar la vida de Job. Lo que sigue es una serie de tragedias que golpean a Job sin cesar. Sus hijos, su riqueza, su salud, todo queda destruido en un abrir y cerrar de ojos. Aquí, la integridad de Job será puesta a prueba. El silencio de Dios ante tanta pérdida provoca en Job una sensación de desolación. No comprende por qué sucede esto, pero aún así no maldice a Dios. Al contrario, se mantiene firme en su fe, creyendo que la justicia divina se revelará a su debido tiempo. La desolación es palpable, pero su amor a Dios y su confianza en su plan son inquebrantables. Job, de hecho, vive la prueba no como un castigo, sino como una oportunidad para demostrar su devoción incondicional. Esta prueba no es solo física, sino también espiritual. La pérdida de todo lo que amaba conlleva una lucha interior aún más dolorosa. Al mismo tiempo, Job comienza a cuestionarse si su fe es realmente suficiente para capear semejante tormenta. Siente el peso del sufrimiento, tanto físico como emocional, pero al mismo tiempo se ve desafiado a no dejarse llevar por la desesperación. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento a menudo nos obliga a reflexionar profundamente en nuestro interior, a cuestionar nuestras creencias y, en última instancia, a encontrar la verdadera fuerza en medio del caos. Cuando las tragedias comienzan a azotar a Job, no reacciona con ira ni rebeldía, como cabría esperar de alguien que ha perdido tanto de golpe. En cambio, se inclina en adoración, una actitud sorprendente que revela la profundidad de su fe. Incluso en medio de un dolor inmenso,
Job reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El Seol dio, y el Seol quitó. Bendito sea el nombre del Seol. Esta afirmación refleja su inquebrantable convicción de que, incluso cuando todo parece perdido, la justicia divina aún prevalece. Lo que hace tan impresionante la reacción de Job es que no busca respuestas inmediatas. En lugar de cuestionar a Dios con agresividad o desesperación, simplemente acepta su condición y lo adora. El sufrimiento físico que experimenta no lo hace perder la compostura, y su lamento, aunque presente, no se convierte en una acusación contra Dios. Esta actitud de confianza es quizás la mayor demostración de fe, saber que, en el silencio de Dios, todo tiene una razón, incluso cuando no la entendemos. Al mantenerse firme, Job nos enseña una lección crucial. La fe no se trata de circunstancias favorables, sino de un compromiso profundo y personal con Dios. El sufrimiento, a menudo visto como algo que debilita la fe, puede ser en realidad el escenario donde se manifiesta la verdadera adoración. La integridad de Job no solo se mantiene, sino que se fortalece a través de su respuesta al sufrimiento, demostrando que la verdadera fe es la que perdura incluso en la desesperación y la tribulación. Cuando Job se encontraba sumido en su más profundo dolor, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron visitarlo. Llegaron y, durante 3 días, guardaron silencio, compartiendo con él su desolación. Este momento de silencio, aunque lleno de empatía, pronto dio paso a la confrontación. Intentaron explicar el sufrimiento de Job de una manera que, en lugar de consolarlo, terminó intensificando su aflicción. No podían comprender cómo un hombre justo como podía sufrir tan intensamente. Guiados por sus propias convicciones, comenzaron a acusarlo de cometer algún pecado grave. La primera acusación de Elifaz es que el sufrimiento de Job es consecuencia directa de un error oculto. Elifaz, convencido de que nadie sufre sin merecerlo, sugiere que Job debió de haberse distanciado de Dios, quizás por orgullo o hipocresía. Este tipo de argumento, aunque común en la época, solo aumenta la angustia de Job, ya devastado por la pérdida de todo lo que más amaba. No comprende por qué sus amigos no ven su dolor como lo que realmente es, sin juicios ni acusaciones, sino simplemente como una prueba que escapa a toda explicación lógica. La situación entre Job y sus amigos se complica aún más a medida que continúa el debate. Cada uno presenta sus propias teorías sobre la razón del sufrimiento, todas basadas en la idea de que todo sufrimiento es resultado directo del pecado o una falla moral. Esta perspectiva, aunque común en la cultura de la época, resulta superficial a la luz de la complejidad de la experiencia de Job. Él, un hombre que vivió con integridad, ahora se encuentra rodeado de personas que, en lugar de ofrecerle consuelo, lo acusan y distorsionan su dolor, alimentando aún más su soledad y sufrimiento. La lucha de Job, por lo tanto, no es solo interna, sino también social, mientras intenta reconciliarse con quienes deberían apoyarlo más. En medio de un dolor insoportable, Job llega a un punto de desesperación que lo lleva a maldecir el día de su nacimiento. Comienza a cuestionar el sentido de su existencia, deseando no haber nacido, pues la vida solo le ha traído sufrimiento y pérdida. En sus lamentos, expone el peso de un alma rota, preguntándose por qué alguien tan justo como él debería sufrir tanto. Su dolor es tan profundo que ya no encuentra consuelo en las palabras de sus amigos ni en las promesas de Dios. Se siente olvidado, abandonado, y que la vida ya no tiene sentido. Este lamento es una expresión humana universal. Todos, en algún momento, nos hemos sentido como Job, perdidos en medio de la tribulación, preguntándonos por qué nos suceden cosas tan duras. El sufrimiento, cuando se vuelve insoportable, a menudo nos lleva a cuestionar incluso la justicia de Dios. Job no teme expresar su dolor, su lamento, sus preguntas. Se hace vulnerable, expresando todo lo que siente, sin filtros. Esto, en cierto modo, es una forma de fe. Al expresar sus preguntas, recurre a Dios en busca de una respuesta, incluso si no entiende nada de lo que sucede a su alrededor. El lamento de Job nos recuerda algo importante: el sufrimiento no necesita ser silenciado ni ocultado. El acto de lamentarse, de cuestionarse, forma parte del proceso humano de lidiar con el dolor. A veces, cuestionarse no brinda respuestas inmediatas, pero la búsqueda de sentido, de la justicia divina, forma parte del camino. Incluso en la desesperación, Job no se aparta de Dios, y su búsqueda de respuestas será vital para su transformación espiritual. El lamento, entonces, se convierte en un vínculo entre el dolor y la esperanza, entre la pérdida y la posible restauración. Elifaz,
El primero de los amigos de Job en hablar intenta explicar el sufrimiento de Job basándose en una visión que tuvo. Relata que, durante la noche, un espíritu se le apareció y cuestionó la justicia de Dios y la pureza de los seres humanos. Según Elifaz, la visión reveló que nadie, por muy justo que parezca, está libre de defectos o pecados ocultos. Esta visión sirve de base para su acusación contra Job, sugiriendo que, a pesar de su aparente piedad, debía haber cometido algún error oculto. La acusación es clara: si sufres tanto, es porque algo en ti no anda bien. La respuesta de Elifaz, si bien intenta explicar el sufrimiento de Job, solo agrava el de su amigo. Elifaz ve el sufrimiento de Job no como una prueba de su fe, sino como un castigo divino por sus malas acciones. Cree que la justicia divina es infalible y que si alguien sufre, es porque lo merece. Esta visión distorsionada de Dios como juez implacable no solo hiere el alma de Job, sino que también nos hace reflexionar sobre la frecuencia con la que, en nuestros propios momentos de tribulación, buscamos explicaciones simplistas para situaciones complejas. El dolor de Job no puede reducirse a una culpa específica, pero Elifaz no puede ver más allá de su propia perspectiva limitada. El punto central de la visión de Elifaz es el dilema de la justicia divina, un tema que impregna toda la historia de Job. Aunque cree que su visión es verdadera y reveladora, esta no resuelve el problema de Job, quien sufre sin comprender por qué. La lección aquí es que el dolor humano a menudo no se explica fácilmente, y la búsqueda de respuestas rápidas, por bien intencionadas que sean, puede ser más perjudicial que beneficiosa. El sufrimiento de Job no es cuestión de mérito, sino de prueba y fe, algo que solo se comprenderá con el tiempo y la experiencia. Job, angustiado y aún más desolado por las acusaciones de sus amigos, responde con firmeza. Refuta las ideas de Elifaz, Bildad y Zofar y cuestiona su visión simplista del sufrimiento humano. Para Job, las palabras de sus amigos son vacías y sin sentido, como si no comprendieran la profundidad de su dolor. Se pregunta sinceramente por qué sus amigos no pueden simplemente aceptar el hecho de que sufre sin una razón clara ni un pecado detrás. En lugar de confiar en sus explicaciones teóricas, expresa la vacuidad de sus palabras y el sufrimiento interior que trasciende cualquier comprensión humana. Job también revela un profundo dilema existencial. Comienza a cuestionar su propia existencia y el silencio de Dios. ¿Por qué Dios, siempre justo y fiel, guarda silencio ante su dolor? Job desafía no solo a sus amigos, sino también al silencio mismo de Dios. No comprende lo que sucede y se siente abandonado. No expresa una simple duda, sino un grito angustiado, la desesperación de un hombre que ha llegado al abismo y no ha encontrado respuestas, solo más oscuridad. Este momento revela la lucha espiritual de Job, la sensación de que, a pesar de su integridad y fe, se encuentra abandonado a la deriva en medio de la tormenta. La respuesta de Job a sus amigos es también una afirmación de su propia dignidad. Se niega a ser reducido a un simple pecador, como sus amigos sugerirían. Se mantiene firme, reafirmando que, a lo largo de su vida, ha buscado vivir con integridad y honor. Lo que le sucede no es un castigo, sino una prueba de fe, una prueba que no pidió, sino que le fue impuesta. Esto es algo que Job, a pesar de todo su dolor, aún comprende está siendo probado, pero no derrotado. Se niega a aceptar la perspectiva de sus amigos y busca, sobre todo, la verdad de su experiencia, aunque permanezca oculta en el silencio de Dios. Job describe su sufrimiento con una intensidad casi palpable. El dolor físico que siente, marcado por heridas y una constante sensación de angustia, es solo la superficie de lo que sucede en su interior. La batalla interna es mucho más devastadora. Siente como si lo observaran constantemente, como si su sufrimiento fuera una especie de castigo divino sin sentido. Los días y las noches se hacen interminables, y sus sueños, en lugar de aliviarlo, solo lo atormentan más. Es como si el dolor fuera una presencia constante, implacable, una sombra que nunca lo abandona. Pero el sufrimiento físico es solo una parte del problema. El dolor emocional es aún más profundo. Se siente incomprendido, aislado, abandonado por todos, incluso por Dios. La desesperación crece y empieza a cuestionar la justicia divina. ¿Cómo puede un Dios justo permitir que un hombre íntegro como él sufra tanto? No se trata solo de dolor, es una cuestión de identidad. Job empieza a dudar de su propia humanidad, como si su sufrimiento fuera un reflejo de algo que él mismo no puede comprender. Está atrapado en una lucha espiritual que va más allá de lo físico, tratando de comprender el propósito de su vida, el propósito de su sufrimiento y el propósito del silencio de Dios. En este punto,
El sufrimiento de Job se convierte en una prueba no solo para su fe, sino también para su capacidad de afrontar lo desconocido. No tiene respuestas, pero sigue buscando. Su lucha es la de cualquiera que haya experimentado un periodo de dolor inmenso e inexplicable. Cuestiona la justicia de Dios. Se pregunta por qué la vida es tan difícil y lucha por mantener la esperanza incluso cuando todo a su alrededor parece conspirar contra ella. El sufrimiento de Job, en esencia, es sufrimiento humano. Refleja todas las preguntas que surgen cuando nos enfrentamos a lo inefable, lo incomprensible, lo inexplicable. Bildad, el segundo amigo de Job, también intenta explicar el sufrimiento de su amigo, pero su perspectiva es aún más rígida e implacable que la de Elifaz. Cree que el sufrimiento de Job no es solo un asunto personal, sino un castigo por los pecados de su familia, especialmente de sus hijos. Bildad argumenta que si Job realmente desea la restauración, debe arrepentirse públicamente no solo de sus propios pecados, sino también de los errores de quienes lo rodean. Para él, la justicia divina es simple y directa. Quienes pecan, sufren. El mensaje es claro: el dolor de Job es el reflejo de un pecado oculto que necesita ser reconocido y confesado. Lo que hace que la visión de Bildad sea aún más dolorosa para Job es su tratamiento del arrepentimiento. Para Bildad, la restauración de Job es simplemente cuestión de seguir las reglas de Dios y buscar una pureza moral que, en su opinión, se ha perdido. No comprende que Job no enfrenta su dolor por un pecado oculto, sino por una prueba que desafía su propia comprensión del sufrimiento humano. Bildad intenta reducir la complejidad del sufrimiento a un simple intercambio de arrepentimiento por bendición. Pero Job no puede aceptar esta perspectiva porque no refleja la realidad de su experiencia. Su sufrimiento no se debe a un error moral, sino a algo mucho más profundo y misterioso. La perspectiva de Bildad, aunque bien intencionada, revela un problema común en nuestra sociedad: la tendencia a buscar explicaciones simplistas para el sufrimiento complejo. A menudo escuchamos consejos como: estás pasando por esto porque hiciste algo malo. Si te arrepientes, todo mejorará, cuando la verdad es que el sufrimiento humano es multifacético y no se puede explicar con una fórmula prefabricada. La lección que nos deja Bildad, a pesar de sus buenas intenciones, es que el dolor no se puede tratar con respuestas fáciles. A veces, las explicaciones que buscamos no nos dan la respuesta que esperamos, y es en esta falta de comprensión donde se pone a prueba nuestra fe. A medida que el sufrimiento de Job se intensifica, comienza a profundizar en su búsqueda de respuestas. El dolor, la pérdida y el silencio de Dios lo llevan a cuestionar no solo su propia vida, sino también el propósito de su existencia. Ya no se conforma con explicaciones superficiales como las que le ofrecen sus amigos. Job clama por respuestas directas de Dios, exigiendo comprender por qué ha sido elegido para soportar tal prueba. Su búsqueda no es una respuesta que justifique su sufrimiento, sino una comprensión más profunda de lo que sucede en su vida, de lo que Dios intenta enseñarle a él y a la humanidad a través de esta dolorosa experiencia. Es importante destacar que Job no cuestiona a Dios simplemente por desesperación, sino por una necesidad espiritual de comprensión. Siente que, para que su fe sobreviva, necesita algo más de confiar en un plan divino abstracto. Necesita una revelación, una explicación que trascienda el sufrimiento sin sentido. La búsqueda de respuestas de Job revela una verdad fundamental sobre los seres humanos en momentos de crisis. Nuestra búsqueda de sentido y comprensión se intensifica. No podemos simplemente aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios sin que afecte profundamente nuestras almas. La búsqueda de respuestas de Job es, por lo tanto, una búsqueda de la verdad misma. Al cuestionar a Dios, Job, en cierto sentido, pone a prueba su fe. No renuncia a Dios, ni siquiera en su dolor y frustración, sino que exige que el Creador se revele. Esto nos enseña algo valioso: que la fe no es una aceptación pasiva del sufrimiento, sino un camino activo hacia la comprensión y el propósito. La búsqueda de respuestas puede llevarnos a situaciones difíciles y confrontarnos con nuestra vulnerabilidad. Pero también es a través de esta búsqueda que podemos encontrar una fe más profunda, más auténtica y más resiliente. Job nos muestra que cuestionar no es lo opuesto a la fe, sino parte de ella, un componente esencial de nuestro camino espiritual. El sufrimiento de Job y su búsqueda de respuestas ponen de relieve uno de los mayores dilemas de la humanidad: la relación entre el sufrimiento y la justicia divina. ¿Por qué sufren tanto las personas buenas como Job? Esta es una pregunta que trasciende el tiempo y sigue siendo motivo de reflexión para todos. La dificultad de comprender la justicia divina ante el sufrimiento es un tema que aparece no solo en el libro de Job, sino en muchas otras narrativas religiosas y filosóficas. La visión de Job sobre su sufrimiento es que ha sido tratado injustamente porque, a pesar de su integridad,
está pagando por algo que no cometió. Y esta sensación de injusticia es algo que cualquiera que haya enfrentado una prueba intensa puede comprender. Sin embargo, la historia de Job no ofrece respuestas fáciles, y esta es una de las grandes lecciones de este libro. La justicia divina no se puede medir con parámetros humanos de merecimiento o castigo. Job, en su desesperación, cuestiona si la justicia de Dios es verdadera, porque, para él, el inmenso sufrimiento que experimenta le parece una violación de lo que entiende por justo. Al mismo tiempo, la conversación con sus amigos, quienes insisten en que debe haber cometido un pecado, refuerza la idea de que la lógica humana busca explicaciones simples, intentando vincular el sufrimiento con la culpa y la bendición con la virtud. El punto central aquí es que la justicia divina, al igual que la de Dios, trasciende lo que podemos comprender con nuestra limitada perspectiva humana. A menudo, el sufrimiento no es un reflejo directo de nuestras acciones, sino una forma de prueba espiritual, una prueba de fe que escapa a nuestro alcance. Sin embargo, lo que podemos aprender de la historia de Job es que, incluso sin respuestas inmediatas, es posible crecer espiritualmente. La prueba no es la ausencia de justicia divina, sino la manera en que Dios trata a cada ser humano de forma única, en el contexto de sus propias luchas y desafíos. El sufrimiento, por lo tanto, se convierte en una experiencia transformadora que nos lleva a cuestionar y, en última instancia, a confiar en algo más grande que nuestra comprensión momentánea de la justicia. La historia de Job es más que una narración de sufrimiento, es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe. Al igual que Job, todos, en algún momento, nos veremos desafiados a enfrentar el silencio de Dios, el dolor inexplicable, las profundas preguntas sobre la justicia divina. La gran pregunta sigue siendo ¿qué haremos cuando nos encontremos en medio de la tribulación? ¿Somos como Job, quien, a pesar de todo, no dejó de buscar respuestas? ¿O sucumbiremos a la desesperanza, incapaces de encontrarle sentido a nuestro dolor? El libro de Job nos enseña que, incluso en las pruebas más difíciles, podemos encontrar esperanza. Podemos cuestionar, lamentarnos e incluso desesperarnos. Pero sobre todo, es posible restaurar nuestra fe, buscar comprensión y confiar en que, al final, la justicia divina prevalecerá. Job no encontró todas las respuestas, pero su historia revela que, a través del sufrimiento, se hizo más sabio, más fuerte y más cercano a Dios. Y, como Job, nosotros también tenemos la oportunidad de transformar nuestro sufrimiento en una experiencia de crecimiento espiritual. Ahora, ¿qué tal si reflexionas sobre tu propio camino? ¿Cómo has enfrentado los desafíos y las pruebas de tu vida? ¿Estás listo para buscar más fe, incluso cuando las respuestas parecen lejanas? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir más reflexiones sobre cómo la fe puede transformarnos y ayudarnos a afrontar los momentos más difíciles con confianza y esperanza.